Vamos a continuar, hermanos, en nuestra serie de Romanos. Vamos al capítulo 5. El día de hoy vamos a estudiar los versículos 12 a 21, pero voy a leer todo el capítulo 5 porque ya pasó un mes desde la última predicación de Romanos, para que refresquemos un poco en dónde vamos en esta serie. Entonces, nuestro texto de hoy es Romanos 5, versículos 12 a 21, pero vamos a leer todo el capítulo 5. Dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, gracias por este día, Señor, por esta tarde que podemos pasar aquí, Señor, en tu casa, en esta casa de oración, Señor, con nuestros hermanos, alabándote, orando a ti, confiadamente, con entrada a tu trono, Señor, no por nuestros méritos, sino por tu Hijo Cristo.
Gracias porque nos das la oportunidad de escuchar más de tu palabra. Te pedimos que nos des fortaleza, Señor, física y espiritual, porque sabemos que el cansancio, el calor y muchas cosas pueden agobiarnos. Pero ayúdanos a recibir en nuestros corazones tu bendita palabra y aplícala, Señor, te pedimos. Guíame también a mí para predicar fielmente, y no mis palabras, sino las tuyas, Señor. Te pedimos humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es común en estas fechas, cuando acabe el año e inicia uno nuevo, estar gozosos, estar contentos. Estamos con nuestra familia, a veces familia de sangre, a veces familia espiritual. Estamos recordando lo que Dios ha hecho por nosotros, las veces que nos ha ayudado en la prueba, las veces que nos ha sacado de cosas que no pensábamos que íbamos a salir. También recordamos tal vez momentos tristes, momentos donde sufrimos demasiado, donde tal vez nos sentíamos solos y no había nadie a nuestro lado, pero vemos en retrospectiva y sabemos que Dios estaba ahí, que Dios estaba a nuestro lado aún en los peores momentos. Pero es en momentos así de reflexión, de gozo y también de recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, donde deberíamos pensar en la mayor cosa que Dios ha hecho por nosotros. El argumento de Pablo en esta carta se sigue moviendo a que entendamos esa perfecta justificación que dio a través de su Hijo. Esa perfecta salvación que no podíamos obtener, como dice al principio del capítulo 5 que vimos en el sermón pasado. Ya somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. Y si vamos al contexto más amplio, recordaremos que nadie podía merecer esa paz para con Dios. Y nadie podía en sus propios méritos decir: soy justificado, soy justo ante el Dios perfecto. Aquí en nuestro pasaje de hoy, Pablo profundiza y lo hace a través de un contraste entre Adán y Cristo. Como veremos en el mensaje, los dos representantes que hemos tenido como seres humanos. Pero lo importante aquí es que aprendamos a través de este contraste que donde Adán fracasó, Cristo triunfó. Cristo, nuestro postrer Adán, triunfó. Donde Adán fracasó, Cristo triunfó. Iniciamos el pasaje en el versículo 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y esto inmediatamente nos transporta a la escena de Génesis 3, la caída. Pero a veces no lo pensamos así. Es el pasaje más oscuro y más triste en la historia de la humanidad. A veces pensamos en guerras, a veces pensamos en matanzas, asesinatos de niños inocentes. Pero realmente, aquí en Génesis 3, pensando en la caída, el pecado entrando al mundo, podemos verlo como el pasaje más triste en la historia, el pasaje con más desolación, el pasaje con más consecuencias trajo a la humanidad. No podemos pensar en algún pasaje histórico que haya traído peores consecuencias que esta. Y tenemos la escena clara. A veces es complicado para nosotros cuando predicamos pasajes así decir algo nuevo, precisamente porque son pasajes muy conocidos.
Pero en mi meditación Dios me dijo, justamente no les vas a enseñar nada que no conozcan. Pero a veces en esos pasajes que conocemos tan bien, hay verdades que necesitamos recordar y atesorar en nuestros corazones más que cualquier otra cosa. Y este es el caso. Creo que todos podemos transportarnos a esa escena. Dios había creado el mundo bueno. Dios había creado el mundo en perfección, reflejando sus atributos. Y había creado al hombre y también dijo, es muy buena mi creación. Y ahí estaba Adán. Y ahí estaba Eva. En el paraíso, donde nada podía faltarles, donde tenían todo, donde estaban en plenitud perfecta, en comunión perfecta con Dios. Y solo tenían una instrucción, la conocemos bien. Tienes todos los árboles del huerto para comer. Incluso Dios había puesto a Adán a señorear sobre su creación, sobre los animales, los había nombrado. Era maravilloso, pero había una condición. Tienes todo, pero no puedes comer de este fruto. Suena bastante justo. Incluso no podríamos cuestionarlo. A veces cuestionamos desde nuestra perspectiva humana y decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios, siendo tan perfecto, no creó todo que se pudiera comer y ese árbol se lo reservó? Pues no, justamente porque Dios es perfecto y piensa más allá de nuestras mentes finitas. Nosotros no tenemos una comprensión de por qué Dios hizo eso. Lo que sí sabemos, porque nos lo dice la palabra, es que era un periodo de prueba para Adán, en representación de toda la raza humana. Dice nuestro versículo 12, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y diríamos, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba más joven y que estaba leyendo tal vez la primera o la segunda vez este pasaje y decía, pues si yo no había nacido, ¿cómo voy a haber pecado yo? Pues pecaron ellos, ¿no? Y tenemos esa tendencia de, no, pues yo qué, yo ya pequé después cuando fui creciendo, no, pero Adán era nuestro representante. Adán estaba representando a toda la raza humana y la Biblia dice que caímos con él, en él. Entonces, la condición para Adán era, no comas, porque si comes, vas a morir. Es tan sencillo. Si no comes, por tanto, vida eterna. Y podía decidir. Adán podía decidir qué hacer. Y quiero que lo pongamos en perspectiva para que le demos el peso a esa decisión. No era como que nada más tenía de dos árboles. No era como que el que Dios prohibió estaba bien bonito y los otros marchitándose. No. Adán tenía todo. Tenía paz. Tenía comunión con Dios. Y rechazó eso al pecar. Conocemos la historia, el engaño de la serpiente a Eva, posteriormente a Adán. Y Adán fracasó en esta prueba y la muerte entró al mundo, el pecado entró al mundo. Y tampoco es para satanizar a Adán, ¿no? Porque un comentario frecuente que he escuchado y que he leído incluso de algunos escritores es, tal vez yo hubiese hecho las cosas mejor que Adán. Tal vez si yo hubiera estado ahí con todas esas comodidades, no le hubiera desobedecido a Dios. ¿Cómo crees? ¿Para qué le voy a desobedecer a Dios si tenía todo? Primero, creo que es demasiado soberbio pensar así. Y creo también, y empiezo por mí, por mi vida,
que hubiésemos caído igual. Es muy complicado que alguien diga, llevo una semana sin pecar, llevo un día sin pecar. Nuestra naturaleza tiene esa tendencia. Y entonces el pecado había entrado en el mundo. Adán tenía esa carga de representar a toda la raza humana. Su decisión cambió el mundo por completo. Dice el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y luego nos habla de la ley, ¿no? Como sabemos, la ley como tal que se dio en el monte Sinaí al pueblo de Israel, pues no estaba en el momento en el que Adán cayó en pecado. Eso fue como lo vemos aquí, hasta Moisés. Pero dice, antes de la ley había pecado en el mundo. No empezaron a pecar las personas cuando se dio la ley. Y si, ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que sí había pecado? Dice, pues, porque la muerte reinó. La muerte reinó, dice el versículo 14. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Y a qué se refiere aquí con a la manera de la transgresión de Adán? Se refiere a que Adán justamente estaba representando a la raza humana. El resto, los que siguieron su descendencia, pecaron igual que él, pero no con las consecuencias que trajo el pecado de Adán o pecado original como le conocemos. A eso se refiere aquí. Pero el pecado había entrado en el mundo. Y es muy hermoso porque les dije al principio que este era el pasaje más oscuro, más triste en la historia. Pero aquí en el versículo 14 nos dice que Adán era figura del que había de venir. Y eso es hermoso porque ahí, en la oscuridad, en la tristeza, en la caída, también fue cuando brilló la luz de la esperanza perfecta del que habría de venir. Dios sí les castigó. Recibieron Adán, Eva y el resto de la descendencia hasta nosotros las consecuencias del pecado. No se minimizó para nada. Pero ahí, cuando el pecado entró, Dios también lo hizo. Y prometió al Salvador. Prometió a aquel que vendría de la simiente de la mujer. Y tenemos eso fresco, ¿verdad? Porque hemos estado con mensajes temáticos navideños y Dios lo prometió. Dios tuvo tanta misericordia y tanto amor para con el hombre que el día que cayeron, que el día que desobedecieron, que el día en que la rebeldía en contra de Dios llegó, Él amó. Sí corrigió, sí reprendió, sí hubo consecuencias, pero sobre todo podemos ver en plenitud que Dios amó. Y vemos aquí que Adán era figura del que había de venir. ¿En qué sentido Adán figuraba, prefiguraba al que había de venir? Porque como dije al principio, y es algo importante, Adán fracasó totalmente y Cristo triunfó. Entonces, ¿en qué prefiguraba Adán a aquel que había de venir? Justamente en que representaba. Entonces, Adán tenía responsabilidad, como lo quieran llamar, de representar a la raza humana en esa decisión de
voy a comer de este fruto, no voy a comer de este fruto, voy a obedecer a Dios, no voy a obedecer a Dios, y va a recibir las consecuencias. Adán representó. Y obviamente el objetivo, lo idílico en esta historia hubiese sido que no comiera y que el ser humano, la raza humana, hubiese vivido para siempre en comunión con Dios, en obediencia a Dios y en paz. Entonces, en este punto, este primer punto, podemos aprender del fracaso de Adán. Adán fracasó. Adán no obedeció. Pero vemos, por ejemplo, en el versículo 15 dice: el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Seguimos viendo el énfasis de Pablo aquí en hacer esos contrastes. En el versículo 15 dice: por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. El versículo 16 dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. En el versículo 17 repite: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Y versículo 18: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Y 19: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Vemos esa constancia del argumento. Por uno, por su desobediencia, por su transgresión, los muchos murieron, los muchos fueron. Ese es el énfasis. Adán estaba ahí y falló, y las consecuencias se aplicaron a muchos. Entonces, en segundo lugar, si hay alguien que había de venir, del cual Adán es figura, también tiene que tener estas características. También tiene que haber una prueba que superar, por decirlo así, en la cual veremos que hubo éxito y consecuencias también para muchos. ¿Ok? Entonces, en segundo lugar, veremos el éxito de Cristo. Vimos ya el fracaso de Adán y ahora veremos el éxito de Cristo. Empezamos en el versículo 15 con ese mismo versículo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y aquí hay que hacer un paréntesis para ver cuáles son los muchos en este contexto, que es algo que Pablo ha estado aclarando durante toda la carta. Se encargó de decir que nadie era bueno, que no había justo ni aun uno, que no importaban las cosas externas que alguien pudiera hacer, como las prácticas de los judíos, como la circuncisión, o como incluso vimos en su momento el bautismo para nosotros como cristianos. Eso nos salva. Vimos que tampoco tiene nada que ver si eres judío o gentil. Y vimos también que no importa tu raza, que no importa tu posición económica, que nada de eso importa para Dios. Entonces, ¿quiénes son los muchos que se ven beneficiados por el triunfo de Cristo? Y también lo dijo Pablo. Aquí lo tenemos. Los muchos beneficiados por el triunfo de Cristo son todos aquellos que creen. Entonces, el pecado abundó.
El pecado entró y a causa de ello muchos murieron. Pero a causa del sacrificio de Cristo, a causa de su obra perfecta, muchos viven y abunda la gracia y el don de Dios. Pero ¿cuál fue esa prueba que Cristo vivió? Pues obviamente vemos eso desde su nacimiento. También tenemos fresco esa parte de la humillación de venir como un bebé a este mundo, a nacer, a crecer y a vivir. Pero no solo a vivir, porque una vida cualquiera no era suficiente. Tenía que hacer lo que Adán no pudo. ¿Y qué fue lo que Adán no pudo? Obedecer. Obedecer perfectamente. Adán tenía una sola cosa que hacer: no comer del fruto. Cristo tenía toda la ley ya en plenitud. Ya estaban los mandamientos que nosotros conocemos ahora. Y Cristo vino aquí, al mundo, con las mismas tentaciones que tú y que yo, porque fue 100% hombre. Con las mismas adversidades que tú y que yo, y diría yo, muchas más adversidades que tú y que yo. Vivió en una sociedad mucho más complicada. Vivió en condiciones climáticas mucho más complicadas. Vivió con personas a su alrededor que le hacían la vida imposible, mucho más de las que a ti, las que tú tienes alrededor. Y tuvo a Satanás mismo, la serpiente, acechándole y tentándole a cada paso de su vida. Y lo vemos en la tentación del desierto, que es como un clímax de esa tentación que le estuvo acechando durante toda su vida. Y leemos de 3, pero fueron 40 días. El engañador, el experto en tentación, el que engañó a Adán y a Eva, estuvo con Cristo, tentándole y engañándole durante toda su vida. Y Cristo no cayó. Cristo representó a la raza humana, más específicamente a los que creen, a todo aquel que cree. Y si por la transgresión de uno entró el pecado al mundo y la muerte, también por la justicia de uno está la salvación. Continuamos en el versículo 16. Con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El juicio, la muerte, el pecado entró al mundo por un pecado en concreto, por una ocasión en concreto. La gracia es mucho más abundante porque viene a cubrir multitud de pecados. Multitud de pecados, hermanos, que seguimos cometiendo ustedes y yo todos los días. Y no lo digo con la intención de condenarnos, porque no es así, sino con la intención de que pensemos en qué cantidad de pecados estamos hablando aquí. Es infinita. Por eso es que era necesario ese sacrificio, también infinito. Era necesario que Cristo fuera hombre para que nos representara así como lo hizo Adán, para que sufriera y sintiera las mismas emociones y sentimientos que tú, pero sin pecado.
las mismas tristezas, las mismas pruebas, el mismo dolor. Vemos que Cristo lloraba. Y es impresionante porque leí un comentario que decía, cuando Lázaro muere y Cristo va para verlo, Cristo sabía que tenía la potestad para levantar a los hombres de los muertos, pero aún así lloró. ¿Por qué? Porque era humano, porque sentía la empatía y el dolor de las personas que estaban ahí, y él también amaba. ¿Qué prueba más queremos? Pero fue perfecto, completamente perfecto, sin mancha. Y era Dios mismo, porque era necesario que fuera Dios mismo. Porque una multitud de pecados y transgresiones infinita, como la que tenía que ser pagada, solamente podía ser pagada por Dios mismo. Dice el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Quiero que pensemos en esas palabras. Si por la transgresión de uno reinó la muerte, en verdad es un poder impresionante. Es un poder que el ser humano no puede vencer. Se han avanzado muchos pasos en tecnología, en medicina, pero el reinado de la muerte no ha sido vencido por ningún hombre más que por Cristo, por aquel uno. Dice, mucho más reinarán en vida, mucho más que el reino del pecado, mucho más que su poder, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y aquí pregunto, ¿has recibido el don de la abundancia, de la gracia, de la justicia? Porque suena muy bien lo que Cristo hizo, es perfecto, es una obra perfecta. Pero, ¿tú la has recibido? Porque si no es así, el único que ha sido tu representante hasta ahora es Adán. Y si solamente tienes a Adán como tu representante, vas a sufrir la consecuencia que ganó Adán, la muerte. Necesitas al que ganó la salvación, al que es justo, al que ganó la justicia. Necesitas a Cristo. Y Pablo ha sido completa y absolutamente claro en cómo se recibe ese don. Por fe, por medio de la fe. ¿Y qué mejor? Eso es un don de Dios. No tienes que hacer nada, solamente reconocer, sí, es verdad, soy un pecador. Sí, Adán me representó, pero aun si Adán no me hubiera representado, yo por mí mismo soy un pecador que peco todos los días y a todas horas. Señor, perdóname. Perdóname, Señor, y creo en lo que vino a hacer tu Hijo. Si tú puedes decir eso de tu corazón, creo, Señor, en lo que vino a hacer tu Hijo. Creo, Señor, en su obra perfecta. Entonces, eres parte de esos muchos a los que Cristo representa, y los cuales recibirán lo que Cristo ganó: vida eterna, triunfo sobre la muerte, paz para siempre, salvación y perdón de cada uno de esos pecados,
Como dice el versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la justicia de Cristo es que tú puedes ser salvo. Dios te ve a través de Cristo si has creído en Él. ¿Y qué ve? Perfección. ¿Te va a inculpar de algún pecado si te ve a través de Cristo? Imposible. El Padre y el Hijo no se pueden separar. Y los que están con el Hijo, aquellos que el Padre le dio, tampoco. La salvación es segura. Así como el reino de la muerte causó tanto daño por aquel pecado que entró, así, por la obra de Cristo, seremos salvos. Solo así, hermanos. Versículo 19. Así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, declarados justos, legalmente justos, cubiertos con el manto de Cristo, sin posibilidad de caer porque te sostiene la mano del Todopoderoso. Versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y que nos quedemos con eso en nuestras mentes, eso fresco. Les dije al principio, donde Adán fracasó, Cristo triunfó. Y aquí lo podemos ver también. La ley, cuando se introdujo, dejó en evidencia todo el pecado. No es que la ley trajese el pecado como tal, pero dejó en evidencia en todas las áreas que se estaba cometiendo esa transgresión ante el Dios Santo. Y cuando la ley estuvo ahí y todos pudieron ver en qué estaban fallando y se vieron completamente abrumados por tal cantidad y tal multitud de pecado, ahí sobreabundó la gracia de Dios. Y si eran millones los pecados, muchísimos más millones de gracia, si le pudiéramos poner una cantidad, porque no la tiene. Pero es precioso pensar en eso, en esa escena en Edén, del hombre cayendo y Dios intercediendo, del hombre rebelándose y desobedeciéndole, y Dios extendiendo la mano. Que nos guardemos eso en nuestro corazón, hermanos, porque todos somos pecadores y a todos Dios nos extendió la mano. Si eres su hijo, puedes tener con certeza esa justicia, esa salvación. Y si no eres su hijo y nunca habías pensado en estas verdades, repito, no tienes que hacer nada. Dios no ve si eres bueno, si das a la caridad, si ayudas a los huérfanos. Dios lo único que pide es arrepentimiento y fe. Si puedes creer en tu corazón con certeza que Cristo hizo esto, que Cristo vivió perfectamente, que Cristo murió por esos pecados, si lo crees en verdad en tu corazón, te prometo que vas a estar en el cielo con Él. Y lo hago respaldado por su palabra, no porque yo lo diga. Si crees en tu corazón con certeza en estas verdades, sobreabundará la gracia en tu vida y cubrirá la multitud de pecados. Como dice el versículo 21,
para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Que recordemos, hermanos, que así como Adán fracasó, introdujo el pecado, representándonos a cada uno de nosotros. Así Cristo triunfó, y más abundantemente. Sobreabundó el triunfo de Dios y de Cristo. Sobreabundó la gracia. Y venció el pecado y la muerte. Que nos vayamos llenos de gozo, hermanos, porque no hay nada mejor en nuestras vidas que atesorar esta verdad. Como dice el himno, nos pueden despojar de bienes, de nombre, de hogar y destruir el cuerpo, mas siempre ha de existir la palabra de Dios, su palabra, sus promesas y sus efectos. Que confiemos en ello, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu Hijo Jesucristo, el postrer Adán. Te agradecemos, Señor, porque donde Adán fracasó y donde todos nosotros fracasamos, tu Hijo triunfó. Gracias por amarnos, porque no lo merecemos. Gracias por tu bendito don de justicia. Ayúdanos a amarte también, Señor, a crecer en santidad, en bondad para con otros, Señor, y a compartir lo que sabemos y lo que hemos recibido. Te agradecemos por tu bendita palabra y por recordarnos que aún en pasajes muy conocidos podemos llenar nuestros corazones de gozo al escucharlos otra vez. Te agradecemos, Señor, porque nos guardas, nos cuidas y nos provees todo lo que necesitamos, sobre todo en lo espiritual. Gracias por tu bendita palabra y permítenos atesorarla. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.